Bueno, mi nombre es Carlos Peña y esto es Recorriendo Documentos. Hoy, ¿cierto? Vamos a recorrer un documento que estaba prometido, ¿cierto? Que es el ASCE 7. Antes de eso, les voy a dar una aclaración, ¿cierto? Me atrasé un poco con este video por un tema de salud. Muchas gracias por sus buenos deseos, muchas gracias por sus palabras. Para que no se preocupen, básicamente tenía que hacerme algunos exámenes. Uno de ellos fue una ecografía. El doctor dijo que me encontró un hígado en la grasa, pero no era algo tan importante, parece. Me dijo que era muy fácil de arreglar eso. Básicamente tengo que hacer así cada vez que me inviten a comer. Pero bueno, así es la vida, así que seguimos nomás, pues no se puede tener todo en la vida. Bien, sigamos con el ASC7. Este es un documento que tiene su historia. Es un documento que es muy conocido, muy usado desde siempre. Yo lo recuerdo desde los años 2000, inclusive antes de los años 2000. Ya se conocía mucho, el documento ha ido creciendo una barbaridad. ¿De qué se trata este ASCE 7? Es un documento norteamericano que comprende un montón de definiciones para diseño estructural desde el punto de vista de las demandas de diseño, las cargas. Alguien dirá, ya, pero en Chile tenemos normas de carga y todas esas cosas, ¿cierto? Sí, pero esto es otro nivel, ¿ya? Por ejemplo, para que se hagan una buena idea, la norma que nosotros tenemos de viento, básicamente, es el capítulo de la SCE 7 que corresponde al viento, traducido al español y con los parámetros de entradas calibrados. La nieve es lo mismo. Nuestra norma de nieve nacional, ¿cierto? Es el capítulo de nieve de ASCE 7 calibrado con los números que necesitamos acá en el contexto nacional. Y así varias cosas más. De hecho, todas las cargas que nuestras normas en principio no pueden cubrir, las buscamos ahí. ¿Cierto? Tiene un montón de otras cosas, hielo, deshielo, lluvia, tsunami especialmente. Pero tiene una parte grande que históricamente ha sido algo que nos trae una suerte de conflicto. Y es que ASCE 7 también define carga sísmica. Evidentemente, nosotros en Chile tenemos nuestras normas sísmicas, ¿cierto? En todos los sabores, en todos los colores, tenemos para cosas aisladas, cosas con disipadores de energía, edificios urbanos, edificios industriales, elementos secundarios, el manual de carretera para los puentes, y ahí uno puede seguir sumando todas las cosas sísmicas. Bueno, ASCE 7 resuelve este tema, pero lo resuelve a nivel de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado, no es mezclar peras con manzanas. Si bien nosotros en todas las demás cargas podemos sin mucho problema heredar lo que hacen los norteamericanos y simplemente calibrar, en el caso del sismo no, porque la sismogénesis es diferente y las decisiones que hemos tomado para poder deducir nuestros criterios de diseño y adaptarlos a nuestra realidad son diferentes que los que toman los norteamericanos. Entonces hay cuidado. Voy a separar este recorriendo documento en dos partes, ¿cierto? La primera parte, que es este video, les voy a contar un poquito qué contiene a modo de cargas generales y todo lo que tiene que ver con sismos lo vamos a ver en una segunda parte y ahí les voy a mostrar qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene, porque vale la pena comentarlo mucho. Voy a compartir pantalla, ¿cierto? Para mostrarles el documento. Aquí tengo el documento, ¿cierto? Lo que ustedes están viendo es la versión 2022 del documento ASCE 7, que se llama Minimum Design Loads and Associated Criteria for Building and Other Structures. Esta cuestión cambió de nombre hace poco, ¿ya? Ojo, ¿dónde aparecían estas cargas antes de ASCE 7? Típicamente antes venían de VC, ¿ya? En VC se definían estas cosas. El VC 97, el último libro grandote que definía todas estas cargas. Después se separaron esos contenidos. Unos se fueron al IBC y otros se fueron al ASCE 7. El antiguo VC era el Uniform Building Code. El IBC es el International Building Code, o sea, de todo Estados Unidos. Eso es internacional, ¿cierto? Cuando es mundial, ahí incluyen a Canadá, ¿ya? Entonces, pero eso es más o menos la idea. Bien, veamos qué tiene este código, ¿cierto? Es un código bastante grande, desde ya les muestro, tiene este PDF que yo les estoy mostrando, ¿cierto? Tiene, a ver, 1046 páginas.
Ya, o sea, esto es una cosa para aburrirse. Es bueno que una vez en la vida al menos ustedes lo recorran completo, hagan sus anotaciones, ¿cierto? Y puedan ver de su propia mano, ¿cierto? ¿Qué es lo que les sirve y no les sirve de este código? ¿Ya? Bueno, el código tiene muchas muchos capítulos que son principales y muchos capítulos que son comentarios. Todos los capítulos traen comentarios, como siempre, la recomendación es vaya y por favor revise siempre los comentarios, al menos la primera vez que lee el código, porque si no, no va a entender muy bien la contextualización de uso de todos estos requisitos. ¿Ya? Entonces, ojo, cuidado con eso. Lo que les estoy mostrando aquí en pantalla es básicamente la forma en que hoy día, y para no saltármelo, ¿cierto? Se ocupa este código en Estados Unidos, ¿cierto? Aquí van a aparecer en el código definición de demandas sísmicas, demandas de viento, demandas de tsunami y de un montón de otras cosas. Casi todas las cargas dependen de un parámetro de intensidad local, de entrada. Así como en Chile nosotros en ciertos lugares tenemos el subcero como intensidad sísmica, que será bueno o malo como caracterización técnica, pero es lo que tenemos. También tenemos para el viento la velocidad de viento, ¿cierto? Para la nieve básica, etcétera, etcétera. Siempre hay un parámetro de intensidad en el lugar. Bueno, ¿cómo lo tienen resuelto los norteamericanos? Básicamente uno entra a la página, ¿cierto? Que aquí está definida, y esa es la página. Uno entra a esa página, escoge el lugar donde va a estar su proyecto y esto le entrega un reporte. Bueno, le puede entregar directamente los parámetros que uno busca, pero en general uno le pone, entrega el reporte y en una página le entrega ordenadito cuáles son ahí los parámetros de intensidad para cada una de las cargas que usted desea usar. Ya, esa es la forma en que lo hacen los gringos hoy por hoy. Bien, saltémonos un poco eso y vamos al índice. Este es el índice del ASC7 y vamos viendo cada cosa a ver cómo lo podemos abordar. Primero recorramos el índice, ¿cierto? Uno, cosas generales. Bien. Dos, combinaciones de carga. Aquí ya empiezan las cosas importantes. Es un código que define las combinaciones de carga. Desde ya, uno dice, oye, en Chile tenemos unas combinaciones de carga. NSH 3171 esencialmente las recoge. ¿De dónde las recoge? Esencialmente de acá. ¿Ya? ¿Quiere decir que yo puedo llegar y usar las combinaciones de carga de ASC7? No, en principio no, porque tenemos código nacional. Aquello que no esté cubierto por los códigos nacionales, nosotros podremos buscar afuera. ¿Dónde será el primer lugar donde yo iría a buscar? Acá, ¿ya? En particular, las combinaciones de carga tienen un problemilla y es que nosotros trabajamos el sismo de una manera distinta al que lo trabajan aquí. Por lo tanto, los factores de mayoración en el RFD y los factores que acompañan la carga en ASD no son los mismos que nosotros tenemos necesariamente en nuestros códigos. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Para otras combinaciones de carga que no sean sísmicas, es posible meterse con esto. Desde ya tengo que hacer un comentario respecto a esta cosa. Y es que las combinaciones de carga no son algo que uno inventa en cada proyecto. Son algo que representa un nivel de confiabilidad medido, ¿ya? Calculado. Desde ese punto de vista, los factores de mayoración, y estoy hablando derechamente del método del RFD, tienen que ser calibrados vía cálculo, ¿ya? También ASC7 define cómo calcularlo y tiene que ver con la variabilidad de cada uno de esas dispersiones de carga, ¿ya? Después, normalmente uno puede hacer un equivalente en ASD, pero no tiene el mismo peso estadístico, ¿ya? Hoy por hoy es el método LRFD el que define un nivel de confiabilidad claro y conocido, ¿ya? Los índices beta. Entonces, mucho cuidado con esto. Si bien en nuestro país y en general en Latinoamérica todavía nosotros diseñamos con la idea del escenario operacional y así combinamos las cargas, eso hoy día está un poco en desuso porque hay otras cosas que son más exigentes desde el punto de vista matemático. Entonces, hay harto cuidado. No digo que esto que nosotros estamos acostumbrados de darnos una cierta forma en que va a operar la estructura sea malo, pero tenemos que mirar cómo se está yendo, para dónde está yendo hoy día el cálculo de eso, ¿ya? Así que ojo con el asunto de las combinaciones. Desde ya, por ejemplo, les puedo hacer un comentario sobre algo que yo ocupo mucho, que es el evento extremo, ¿ya? Y aquí no necesariamente hablo de sismo. Muchas veces hay que diseñar un equipo, por ejemplo, para la condición máxima de cortocircuito, para, no sé, si se le cae un avión encima a la torre, lo que usted quiera. Una condición así que es posible, pero no es para nada probable.
Y eso se considera efecto extremo. Desde el punto de vista del ASD no hay cómo interpretar eso. Desde el punto de vista del LRFD sí. En el RFD, los eventos extremos, por definición, tienen un factor de mayoración de 1. Entonces, con eso, usted puede resolver un montón de cosas, ¿ya? Solo con ese concepto ya tiene mucho que hacer. Puede resolver sus combinaciones LRFD y hacer el diseño de cualquier cosa. Es muy interesante y es muy útil, ¿ya? Bien, sigamos avanzando un poco. Cargas muertas, de suelo, hidrostática. Bueno, me la voy a saltar. Cargas varias. No hay mucho que aporte ahí. Cargas vivas. Aquí aparecen tablitas con valores de las cargas vivas y se definen qué son las cargas vivas. ¿Cuáles son las diferencias grandes entre cargas vivas y cargas permanentes? O cargas variables versus cargas permanentes. En general, tiene que ver con la variabilidad. Una carga permanente es aquella que en general tiene una desviación estándar, hablando desde el punto de vista estadístico, que no es muy grande, que en realidad todo se ordena y se concentra mucho en torno a la media. Las cargas vivas son aquellas que tienen mayor variabilidad en el tiempo, ¿ya? Y por eso que al buscar un nivel de diseño tienden a ser un poquito mayores que la media. En el caso de las cargas muertas, no mucho mayores. En el caso de las cargas vivas, podrían llegar a ser mucho mayores. Un percentil típico para cualquier carga general es más o menos el 2% anual. Esa es como la carga de diseño. Ojo, no tiene factores de mayoración ni esas cosas, eso lo pongo después. Pero en general la carga de diseño, ¿cierto? La que uno conoce como el L, como el D, con alguna cosa, típicamente es una carga que tiene un 2% de excedencia anual. Después nos vamos a dar cuenta que la de viento también, la de nieve también, y otras cargas. Es un número mágico que es bien recurrente en el análisis estructural, una excedencia del 2% anual. ¿Ya? Bueno, tienen cargas vivas. Después aparecen las cargas ambientales de otro tipo, ¿cierto? Las cargas de inundación, las cargas de tsunami, ¿cierto? Nosotros tenemos una norma de tsunami en Chile, pero la verdad es que este código es notablemente superior a la norma que nosotros tenemos, por lo tanto yo sugiero ampliamente considerarlo también, ya sea complementario o reemplazo de lo otro, pero no se le olvide que aquí se define bastante. Cargas de nieve, ya les dije que más o menos lo que nosotros tenemos en nuestra norma, porque se heredó de acá, por lo menos la metodología en cómo esto se resuelve, ¿ya? Cargas de lluvia, ¿cierto? Aquí un capítulo 9 que se borró. Cargas de hielo, están acá también. Y después empezamos con los criterios sísmicos. Y fíjense que los criterios sísmicos son un montón. Los voy a leer aquí, dice. Diseño sísmico, ¿cierto? Criterios. Después, requerimientos para building. Building en general son los edificios o las estructuras, antiguamente se le decía estructuras edilicias, una cosa media rara, pero son edificios, ya sea edificio de departamento, de oficina, edificio urbano en general, eso es un edificio, lo que todos conocemos con un edificio, ¿cierto? Después otro capítulo que tiene requerimientos para elementos no estructurales, ¿ya? Eso no es que no sean edificios, son las cosas que van adentro del edificio, ¿cierto? Cielos falsos, puertas, etcétera, etcétera, todo lo no estructural, ¿ya? Después, especificaciones de materiales, ¿cierto? Algunas cosas ahí. En general, esto trabaja muy bien con otros códigos, por ejemplo, con el ASI 318 y con el ISC 341, ¿ya? Después, requerimiento para non-building. Y aquí algo súper importante que lo vamos a ver en el próximo video. Los non-building son lo que nosotros conocemos como estructuras industriales, esencialmente, ¿ya? El non-building no es que no sea un edificio, sino que tiene una diferencia en la operación y objetivo. Si usted me dice un marco arrastrado, ya, si esa cosa es para un edificio, está perfecto, está en el otro capítulo. Si me dice industrial, está aquí en non-building, ¿ya? Puede ser el mismo sistema sismo resistente, un marco arrastrado concéntrico, pero en el non-building se trata distinto, ¿ya? Cuando alguien dice por ahí, no, somos el único país del mundo que tiene norma industrial, no es cierto. Hay que leer bien estas cosas y ver cómo se aplican, ¿ya? Aquí hay un capítulo que se especializa en el tema de estructuras no edificios, entiéndase como industriales. De hecho, ahí lo vamos a ver, tiene dos diferencias. Tiene los non-building similar to building y los non-building not similar to building. ¿Qué creen que son los not similar to building? Bueno, serán equipos, ¿ya? Y también aparece aquí cómo tratarlo. Aparecen R, omega cero, C sub D, todos esos valores, ¿ya? Pero los vamos a ver en su momento. Después viene
Eh, Non-linear analysis. Ya. Aquí viene todo lo que tiene que ver con ya empezar a hablar de desempeño. No nos vamos a meter en eso porque eso lo vamos a dejar para futuro y otro documento, pero sepan que aquí viene harto. Después, ¿qué otras cosas vienen? Vienen estructuras sísmicas aisladas, con aisladores sísmicos, y estructuras y requisitos para estructuras con amortiguamiento, ¿cierto? Para nosotros en Chile, las estructuras aisladas están en 2745, las estructuras eh, con disipadores de energía están en 3411. El contenido de nuestras normas se parece a lo que plantea C7, pero no es igual. Ya conceptualmente tiene bastante de ASC7, pero no es igual. Entonces aquí hay que tener también mucho, mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, por favor, si usted está diseñando en Chile, no vaya a quedarse solo con AC7, tiene que cumplir las normas chilenas. AC7 se considera como complemento. ¿Ya? 19. ¿Dónde está el 19? Aquí está. Interacción suelo-estructura, que se pesca poco y nada, pero la verdad es que el capítulo que está acá en ASC7 al día de hoy es súper completo. Es cortito. Yo le recomiendo que lo lea. Por lo menos alguna vez leas el capítulo de interacción suelo-estructura y se va a dar cuenta que para suelos relativamente buenos no va a tener mucha interacción, porque la interacción viene de la deformación del suelo. ¿Para qué quiere usted las fundaciones? Para que no se muevan. Las fundaciones tienen que ser rígidas, inamovibles, resistentes para que no se le mueva la superestructura. Por lo tanto, si usted tiene unas fundaciones rígidas que no se van a mover respecto al suelo, no tiene interacción suelo-estructura. Listo, no hay nada más que hacer. Si usted tiene fundaciones en un suelo malo, probablemente algún movimiento va a haber. Y ese movimiento a usted le puede servir para sacar un poco más de provecho, para sacar un poco más de amortiguamiento a nivel de fundaciones sobre todo, e incorporarlo en los modos de la superestructura que movilicen la deformación en suelo, ¿cierto? Aquellos modos en los que se refleje la interacción suelo-estructura, probablemente yo los voy a poder amortiguar un poco más. Los modos que tienen que ver solo con la superestructura, no, eso tendrá el amortiguamiento de cualquier otro modo natural que tenían antes, ¿ya? Entonces, ojo, mírelo alguna vez, es tremendamente bueno y útil. Después, clasificación de sitios, la verdad es que no nos interesa demasiado porque cada norma local lo define y lo corrige, pero sería bueno conocerlo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que la clasificación que nosotros tenemos es bastante parecida a la que define ASC7 como concepto, por lo menos. No es la misma, no vamos, no vayamos a meternos por acá, pero es parecida. Después, especificaciones de ground motion, de movimientos del suelo. Ya, ahí nos vamos a meter a todo lo que tiene que ver con tiempo, historia y con todas esas cosas. En eso yo no me voy a meter. ¿Ya? Sigamos avanzando un poco. De aquí me voy a saltar un poquito esto. Aquí, capítulo 26. Cargas de viento. Las cargas de viento son las otras cargas muy, muy detalladas en este tipo de documentos. Y eso es esencialmente porque es una carga de alta exigencia, donde el sismo no es grande, y convengamos que en la gran mayoría de los países del mundo el sismo no es grande, ¿ya? Lo más importante es el viento, porque es una carga lateral de alta magnitud. Entonces, claro, a lo mejor en Chile compite el viento con el sismo y gana el sismo. En California a lo mejor también compite el viento con el sismo, pero en otro lado no existe el sismo, solo existe el viento. Y por eso que el viento también tiene un tratamiento muy detallado acá. Ya hay varios capítulos que se definen para el efecto del viento, para la demanda de diseño del viento. Y desde ya sepamos que el viento en sistemas principales resistentes es distinto que el viento en sistemas secundarios o los cladding y esas cosas que tienen una importancia menor. ¿Ya? Entonces, separemos ya eso. ¿Qué nos va a interesar más? El viento a nivel del sistema sismorresistente principal. Y este código lo define muy bien. En Chile, les insisto, está heredado absolutamente de este código, pero en otros lados, si es que no hay una norma local, este código es bastante bueno para poder aplicarlo en proyectos. ¿Ya? Bueno, después de eso, tenemos las cargas de tornado, que vienen en el capítulo 32, y vienen los apéndices. Leamos de qué se tratan los apéndices. El uno no tiene, perdón, el A no tiene nada, el B no tiene nada. C, condiciones de serviciabilidad. Muchas veces se nos olvidan a nosotros que la serviciabilidad
también es un estado límite. Ha pasado mucho, sobre todo en los últimos años, con el tema de la masificación del uso de software, que a la gente se le olvida que la estructura no solo tiene que evitar caerse y matar a la gente, sino que también tiene que servir para aquello que yo la necesite, sea lo que sea eso. ¿Ya? Por lo tanto, acordémonos ya que el estado límite de resistencia solo es uno entre todos. Tiende a ser el más importante, tiende a ser el que controla, pero no tengo que olvidarme de otros estados límite, en particular de la serviciabilidad. Ya a veces nos olvidamos que las máquinas vibran y si la estructura está vibrando no puede operar bien. A veces nos olvidamos que las vigas se deflectan y si se deflectan demasiado no voy a poder tener una buena circulación de vehículos ni de personas. ¿Ya? Todos ese tipo de cosas hay que mirarlas, ¿ya? Y para eso tenemos aquí algunos lineamientos. Bueno, no me voy a meter en los otros, ¿cierto? Porque son, en realidad, entran mucho en detalle. El comentario. Bueno, básicamente todos los capítulos tienen comentario. Por lo tanto, no es algo en lo que uno eh, deba meterse de manera aislada. Vamos a entender en este documento y en todos los que veamos que el capítulo y el comentario son una sola cosa. Cada vez que yo veo un capítulo y un contenido, tengo que irme inmediatamente al comentario y por lo menos la primera vez revisarlo completo. Después ya sabré qué de esas cosas me sirven y qué cosas no, pero la primera vez tengo que revisar todo. ¿Ya? Para que este video no se haga largo, ¿cierto? Voy a mostrarles algunas cosas solamente de este documento AC7. Aquí está el índice en largo, que no me lo quiero, no lo quiero recorrer completo, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que es un índice larguísimo, esta cuestión tiene 1000 páginas, ¿ya? Simplemente quiero pasar por algunos de los capítulos para, no sé si alguien nunca ha visto este código, quiero mostrárselo, ¿cierto? El primer capítulo, que es bueno, ¿cierto? Que tiene definiciones generales, habla un poco de este asunto probabilístico. Cómo se calculan las cargas, cómo se llega a los factores de mayoración, cuáles son los niveles de confiabilidad. Eso lo explica bastante el capítulo uno y tiene bastante también de factores de importancia, ¿cierto? Hay categorización de la estructura, cosa que nosotros tenemos en nuestra 3171, pero también lo tenemos en nuestras distintas normas de carga. No necesariamente una estructura que es clasificada como importante para el sismo va a tener la misma importancia para el viento. A veces hay variaciones en esas cosas. ¿Ya? Hay que mirar caso a caso. Pues bien, aquí tenemos todo eso en el capítulo uno. Capítulo 2, combinaciones de carga. Aquí vienen las combinaciones, ¿cierto? Tanto por el método ASD como por el método LRFD. La verdad es que las cosas tradicionales no nos importan demasiado. Cuando nos empieza a importar, cuando aparecen cosas que son nuevas. Por ejemplo, lo que yo les decía, y aquí aparece, combinaciones con eventos extraordinarios. Aquí dice qué es lo que es el evento extraordinario y cómo se debe incluir en las combinaciones de carga. En principio, en el RFD porque es ahí donde existe el concepto. ¿Ya? Entonces, estas cosas sirven bastante. Insisto, si usted va a buscar las combinaciones de carga de toda la vida, no le aporta mucho. Si usted va a buscar alguna cosita nueva, le puede aportar bastante. ¿Ya? Le recomiendo que lo vea al menos una vez. Cargas muertas, no me voy a meter. Cargas vivas, tiene su tablita, ¿cierto? Como cualquier norma que se respete. Tampoco nos vamos a meter mucho en detalle. Define, eso sí, cosas, por ejemplo, como impactos. No es que me dé todos los valores, pero me define el tratamiento. Define reducciones de cargas vivas, ¿cierto? Que también están en todas las normas del mundo, así que tampoco es una gracia muy grande. Después ya viene como cargas de grúa. Nuestra norma nacional de cargas generales, 1537 creo que es, define también las cargas de grúa. Bueno, sepa usted que aquí también están, ¿ya? Aquí hay cargas de grúa. Después, cargas para garajes, ¿cierto? Techos y todas esas cosas también las mete acá, ¿ya? Dice paneles solares, cargas de paneles solares. Conviene ver esto porque, a ver, este es un documento que tiene tanta historia como le contaba que si usted lo estudió hace 20 años, a lo mejor el día de hoy esto ya tiene cambios que usted debería mirar. ¿Ya? Hay muchas cosas en las que hemos avanzado y este documento da cuenta de muchas de ellas, ¿cierto? Es un documento muy, muy actual. Antiguamente, por ejemplo, había zonificación sísmica en todo Estados Unidos e incluso a nivel de VC estaba zonificado sísmicamente todo el mundo, ¿ya? Lo que era un poquito mucho, pero bueno.
Hoy día incluso todas estas zonificaciones ya no es necesario mirarlas en los mapas que trae el mismo ASC7, porque como les decía, uno se mete a la herramienta online, ¿cierto? Pincha o pone las coordenadas del lugar donde uno le interesa, dentro de Estados Unidos, y le aparecen todos estos parámetros de intensidad para definir las demandas de diseño, ¿ya? Muy, muy importante. Voy a ir un poco rápido aquí. Cargas de tsunami, aquí se definen todas las cargas de tsunami, ¿cierto? No me voy a meter en el detalle, pero sepa que aquí aparece de todo, ¿ya? Eso es lo que quiero mostrarle. Y si el tiempo me alcanza, aunque ya se me está quedando un poquito largo el video, fíjense que aquí hay de todo, y esto me gusta a mí, que aparece todo lo que usted necesita, incluso lo que no necesita. Aparece acá también. Cargas de nieve también están aquí, y si usted se mete a los comentarios, también va a expandir todo este conocimiento. Ya, insisto, la zonificación de nieve aquí está, pero los norteamericanos cuentan con la herramienta de los parámetros de intensidad que le mostré al principio del video. Em, bueno, la verdad es que no creo que haya algo relevante que mostrarles, salvo la parte del viento. Aquí está la parte del viento. Esto ya es viento. ¿Sí? Capítulo G. No, creo que me pasé este anexo ya. Bueno, sepan ustedes que el viento que aparece aquí, estas tablas probablemente ustedes las conocen muy bien porque en nuestra norma chilena, ¿cierto? NSH 432, heredamos esta manera de tratar también los vientos. Dejemos en claro que los vientos, ¿cierto? Tienen un problema respecto a la complejidad de tratamiento. Depende, ¿cierto? Depende de un montón de parámetros. En general, nosotros en Chile, como tenemos un sismo muy, muy exigente, es bastante común que el viento lo tratemos como una carga de segunda importancia. ¿A qué me refiero con eso? Que normalmente uno lo que hace es evaluar los temas sísmicos y después evalúa el viento de una manera muy gruesa, muy grosera, simplemente para ver si las demandas de viento son mayores o menores que las sísmicas. Cuando el viento es menor, bueno, simplemente controla el sismo y ya nos olvidamos del viento. Cuando el viento es mayor, claro, ahí tenemos que empezar a refinar el cálculo con estas ecuaciones que son relativamente complejas, porque van a haber elementos que están controlados por el viento y no necesariamente por el sismo. Entonces ahí requiere un poco más de ingeniería, ¿ya? Pero hay que reconocer que el tratamiento de viento que da a SCD7 es complejo, no es simple, pero es bastante bueno. Así que sin duda le recomiendo que lo use. Bien, vamos a dejar este video hasta aquí porque ya me quedó demasiado largo. Y en la segunda parte me voy a meter con el contenido sísmico de ASCE7, ya haciendo algunos comentarios tal como lo vimos en esta ocasión. ¿Ya? Bueno, eso sería por el día de hoy y espero que les sirva mucho este video y como es la cosa, suscríbase, comparta, dele like, ese es el importante. Dele like y bueno, y si puede, se hace miembro. ¿Ya? Eso, que les vaya muy, muy bien y muchas gracias. Chao, chao.